Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El diplomático eslovaco Miroslav Jenka encabezará la misión exploratoria de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que verificará las condiciones en el país para instalar a la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, CICI, luego de una serie de reuniones a nivel local y gestiones del canciller Eduardo Enrique Reina. En la estructura del organismo mundial desde el 12 de marzo de 2015, el embajador Jenka se desempeña como secretario general adjunto de Asuntos Políticos para las Américas, Europa y Asia Central de la ONU. La presencia de la delegación es un logro de la Cancillería, aunque fue ralentizada por el contexto de la pandemia. Asimismo, ha recibido observaciones de dirigentes de algunas organizaciones que advierten que ojalá que luchar contra la corrupción no se convierta en un arma para perseguir a opositores políticos, como señaló Mateo Gibrín, presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. Sin embargo, este lunes el vicecanciller Gerardo Torres confirmó a 11 Noticias que para finales del mes de abril están previstas reuniones para ahondar en la factibilidad o limitaciones para la CICI. Edmundo Orellana Mercado, titular del Ministerio Anticorrupción, señaló que los encuentros deberán ser con la presidenta Xiomara Castro, con autoridades de los tres poderes del Estado, del Ministerio Público y organizaciones que luchan contra este flagelo. La labor que pueda desarrollarse a partir de la CICI marcará la hoja de ruta y el tiempo en que ésta se podría instalar en el país, acotó el exfiscal Aldo Santos. La etapa de exploración, nombrar a quienes la integren, buscar recursos financieros, dar a conocer los casos a investigar, tardaría lo que resta del año, ha afirmado Rafael Jerez desde una ONG de la sociedad civil. Varias ONG conformadas en una articulación ciudadana de apoyo y auditoría a la instalación de una CICI presentaron dos iniciativas denominadas, una de ellas, Propuesta Técnica basada en la Convención de la ONU contra la Corrupción, elaborada por expertos internacionales, y un resumen de los puntos más importantes y alertas para su instalación. La propuesta recoge la experiencia de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala, CICIG, Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MAXI, las entidades creadas con la cooperación externa en el Triángulo Norte de Centroamérica. El 13 de enero de 2019, de forma unilateral y tras 12 años de vigencia, el presidente Jimmy Morales alega la seguridad del Estado para poner fin al acuerdo con la ONU para la CICIG, que se despide con el informe final Guatemala, un Estado capturado, que describe el flagelo enquistado en el Estado, la captura, juicio y cárcel de empresarios políticos, altos funcionarios como el presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Valdetti. El 4 de julio de 2021, la Fiscalía de El Salvador da por finalizado el acuerdo con la OEA que da vida a la CICIES. Al día siguiente, el gobernante Nayib Bukele ratifica el fin de lo que fue su principal promesa de campaña presidencial. La lucha contra la corrupción del presidente Nayib Bukele se ha emprendido protegiendo a funcionarios presuntamente corruptos y cooptando las instituciones, cuestionó en octubre pasado el medio digital Expediente Público. En enero de 2020, el presidente Juan Orlando Hernández pone fin al acuerdo suscrito con la OEA que dio vida a la MAXI, pero que surge de la presión de las marchas autoconvocadas de los indignados en 2015, 2016 y 2019, que dejó un legado de 12 expedientes judiciales en el circuito anticorrupción del país. Buenos días.
Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy tengo dos distinguidos invitados, es martes 5 de abril del 2022, ya la otra semana es la Semana Santa. La instalación de la Sisi, aquí vino la Masi y todos la despacharon. ¿Qué va a pasar con esta Sisi? ¿Quiénes deben integrar la Sisi? Todo esto lo vamos a abordar con mis invitados de esta mañana. Está conmigo la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la doctora Julieta Castellanos. Buenos días. Muy buenos días, un saludo especial, gracias por la invitación. Vamos a compartir esta mañana un tema en el que hemos estado desde hace muchos años. Buenos días con el abogado Madrid y gracias por la invitación. El abogado Kenneth Madrid, miembro de la Asociación para una Sociedad Más Justa. ACJ, abogado, buenos días. Buenos días, Raúl, un gusto estar acá acompañándolos en este tema tan importante. Un saludo también a doña Julieta por estar acá compartiendo este foro, en el cual pues esperamos humildemente dar luces al pueblo hondureño sobre este tema tan importante que es para el país y sobre todo para acompañar y fortalecer el sistema de administración de justicia. Las anotaciones que tengo, el 18 de febrero del 2022, la presidenta electa Xiomara Castro envió una carta a la ONU pidiendo al secretario general Antonio Guterres explorar las condiciones para que una Sisi llegara al país. ¿Qué ha pasado desde esa fecha y que venga la Sisi al país? ¿Qué significa? Bueno, creo que en principio es una intención, es un mensaje importante. Lo que hay que valorar es los hechos futuros y también la voluntad real de que se instale una misión de observación electoral y que pueda ser realmente un trabajo importante en este sentido. Creo que no es posible que una misión se instale sin voluntad política y esto creo que es lo que hay que ver realmente. Abogado, por usted. En efecto, Raúl, mire, tal como lo estaba manifestando doña Julieta, mire, nosotros vemos acciones que van encaminadas a instalar una Sisi, pero en el mismo decreto vemos acciones que van encaminadas hacia otro hecho, ¿verdad? Como el tema de la amnistía decretada por el Congreso Nacional. Entonces, esperamos ver que haya de forma particular una voluntad política unánime, que ese discurso se mire también y se materialice en hechos. Como usted bien lo manifestó en la nota que se envió, pidió una misión exploratoria y eso es lo que va a venir. Va a venir una misión exploratoria a verificar cómo está el ambiente en el país, qué oportunidades hay para que la Sisi pueda operar de manera efectiva, qué obstáculos encuentran y sin lugar a dudas que ese tema de la amnistía va a ser uno de los obstáculos que va a salir en el informe y también verán qué oportunidades tienen para poder trabajar de manera efectiva. Eso es de forma preliminar lo que la misión va a poder determinar en esta llegada al país y ojalá que esas acciones que están manifestando se puedan ver materializadas a lo largo del año también en desmontar todas las leyes que están obstaculizando el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, porque una Sisi con esa enorme cantidad de leyes que obstaculizan la persecución penal no vendría a hacer nada al país. Prácticamente nosotros queremos una Sisi, pero que venga también a trasladar conocimientos al Ministerio Público, a internalizar todo ese tipo de acciones, de buenas estrategias de investigación que se realizan, pero no queremos lo que pasó con la misión de apoyo a la corrupción e impunidad, que se fue y quedó debilitado siempre el Ministerio Público. Aquí unos a favor y otros en contra, unos dicen que hay hondureños capaces para crear algo interno, pero otros están de acuerdo con la Sisi. ¿Usted qué piensa? Yo creo que ese es un debate en el país que viene desde los indignados, que fue realmente de mucha expectativa. ¿Desaparecieron, por cierto? Sí, porque generalmente cuando hay liderazgos de este nivel son cooptados y ahí es cuando la gente empieza a dudar también de los objetivos de estos grupos
porque entonces los ven como sectores que lo que andan buscando es colocarse en alguna posición y se pierde la lucha. Pero en este sentido, hay sectores que consideran que eso es violentar la soberanía. Inclusive sectores dentro de la izquierda, yo recuerdo que en el partido UD sorprendentemente votaron en contra de que la MASIC continuara y uno se preguntaba por qué, porque siguen pensando en el tema de la soberanía, pero soberanía cuando son cosas positivas, pero cuando son cosas negativas ahí realmente no se piensa en la soberanía. Y otros sectores que por temor a que se profundice en una investigación se oponen. Yo creo que los que se oponen podemos dividirlos en al menos 2 o 3 grupos. Los que están en contra porque se sienten amenazados, porque sienten riesgos, y los que están en contra porque consideran que eso es entregar la soberanía del país. Y hay otros que se oponen por escepticismo, por decir no van a hacer nada, siempre es lo mismo, las comisiones nunca resuelven nada y lo único que tratan es de, perder tiempo. Cuando la MASIC, surge en el país, hay que recordar que son por unas sendas protestas en las que inclusive se involucraron diferentes sectores no partidarios y también sectores partidarios y organismos de sociedad civil. Fue así como una onda que vino desde Guatemala y que se instala en el país. Cuando nosotros vimos, yo recuerdo que estaba en ese momento en una reunión de rectores en Europa, cuando vimos la marcha, creo que fue como un 15 de abril, si no recuerdo mal, donde la encabezaban los políticos, dije, ya se perdió, este movimiento ya se perdió. Porque cuando los políticos entran a un movimiento, realmente entran para manipularlo. Y no era la primera experiencia. El CNA había convocado a una marcha también la década anterior. Igual CNA perdió muchísimo en ese momento porque a la marcha llegaron todos los políticos. Los políticos llegan a neutralizar estos movimientos y apropiarse de ellos para captar votos. Y eso fue lo que vimos el año 2015. Cuando la MASIC se llega a instalar, en realidad no lo hacen porque no quedaba opción. Hay que recordar que inclusive hubo huelga de hambre de algunos sectores, hubo toma de calles, porque era algo indignante. Había pasado la denuncia de la corrupción por la compra de los equipos médicos en el Seguro Social. Y en ese sentido, yo creo, abonó mucho a esta indignación cuando el presidente Lobo, declaró que eso lo había conocido él desde el último periodo de su gobierno, pero que no había actuado porque estaba realmente venía la campaña. Entonces ahí se miró realmente como una cuestión politizada al extremo y la gente se indignó muchísimo. Es obvio que la MASIC fue una necesidad del país, que luchó por ella, pero fue incómodo para los políticos y lo hicieron porque no les quedaba de otra. Y trataron, porque era 2016, el gobierno quería la reelección, quería continuar el Partido Nacional, y si no se accedía a eso, probablemente hubiera habido mucha represión. Entonces, en ese sentido, la MASIC fue un mal necesario en ese momento. Y bueno, la cosa es cómo se procesó después. Quedó tan expuesta la clase política, quedó tan expuesta que al final tuvieron que legislar para impedir que siguieran investigando. O sea, se expuso tanto la clase política que no le importó exponerse, que fue aprobando leyes para debilitar no solo a la MASIC, al Ministerio Público. Yo recuerdo el informe que dio el Congreso Nacional donde estaba planteando que la MASIC se iba por los dictámenes que dieron algunas instituciones que decían que no les había apoyado en nada a la MASIC. Entonces fue una pena, pero no les importó correr ese riesgo con tal de
con tal de que se fueran, porque ya estaba resultando muy incómodo. Y yo creo que es el gran aporte que hizo la Maxi, es que los políticos se vieron en la necesidad, en la obligación de exhibirse públicamente y decir, no queremos que nos investiguen. Cuando el presidente del Congreso, el expresidente del Congreso Nacional, el doctor Oliva, se va a la corte para que no lo investiguen. O sea, ¿y por qué no lo iban a investigar? Pero se expusieron a tal extremo y bueno, los resultados fue que la población los castigó con el voto. Y yo creo que eso es precisamente resultado de esas acciones contrarias a una investigación en el tema de la corrupción. ¿Por qué lo sacaron? Se estaban investigando los diputados. Para usted, ¿por qué sacaron a la Sisi de aquí? Porque estaba investigando a los políticos, porque estaba teniendo resultados. Yo creo que nunca había tenido el país a funcionarios del nivel que tuvo que estuviesen acusados. No habíamos tenido en el país diputados, director de un hospital, ministros. No se estaba investigando al presidente del Congreso, pese a que nunca se había hecho antes. Entonces, cuando se investiga, digamos, el caso Pandora, el caso Caja Chica de la Dama, el otro caso de todo lo que era vinculado al fondo, digamos, departamental. Fíjese que cuando la MASIC decide investigar estos sectores, en mi percepción, digamos, estratégicamente debió hacerlo un poco más adelante. Porque cuando yo vi que la MASIC estaba investigando a los diputados, dije yo, hasta aquí llega la MASIC, pensé. Porque fue rápido. A mi juicio, estratégicamente la MASIC los hubiera investigado muy rápidamente después que hubiera obtenido logros con otros sectores. Pero la MASIC, sin haber tenido logros sustantivos con otros sectores, no se afianzó y la gente quedó con el imaginario de que no había hecho nada. Pero para mí la estrategia de haber comenzado a los diputados los asustó. Y dijeron, a estos hay que sacarlos. Y no les, claro, fue tan temprano, en términos, digamos, relativos, que la MASIC empieza a investigar a estos sectores, que también tuvo algo positivo, y fue que los obligó a exhibirse, porque desde mi perspectiva es una exhibición que digan, miren, a mí no me investiguen, ¿verdad? Y sobre todo cuando ya circulaba información. Una fuente me dijo en aquel entonces, mira, Raúl, le están investigando 85 diputados. Eso me dijo. Los asustó mucho los fondos para las campañas, porque usted sabe que los fondos para las campañas, eso era para los dos partidos, digamos, que se financiaban mutuamente de los fondos públicos. ¿Y la liquidación de los fondos departamentales? Yo creo que fueron los dos temas. Los fondos que se desvían para la campaña, porque ahí incluía los dos partidos tradicionales de la elección del año 2009, pero sobre todo del año 2013. Eso los asustó mucho. Todos sabíamos en el país que el partido que ganaba le pagaba la deuda de la campaña al otro partido. Ese era un acuerdo de los dos partidos políticos. El Partido Liberal le pagaba al Partido Nacional. Digamos, a mí hay diputados que me han dicho que al candidato tal no habla porque le financiaron tanto, le pagaron la deuda. Esos eran los acuerdos, eran los arreglos, que no pasaba nada porque ya era parte de la cultura política y de los acuerdos políticos de los partidos. Eso los asustó. Claro, cuando el Seguro Social, esos fondos probablemente fueron a la campaña y parte fueron para otras cuentas bancarias. Eso realmente asustó mucho más al Partido Nacional porque habían sido, sin duda, los más beneficiados de esos actos de corrupción. Pero esa investigación que hizo la MASIC es lo que asusta a los políticos porque eso hubiera llevado a desentrañar
otros casos más, y por eso es que la MASIC se va del país. Wow. Sí, en efecto, Raúl, mire, ahí coincidimos con doña Julieta. Mire, al final ellos tuvieron un error de persecución penal estratégico, porque al momento que comenzaron con el caso Red de Diputados, prácticamente hubo una especie de acción que asustó a toda la clase política hondureña. Y en este caso, trajo dos consecuencias fundamentales, ¿verdad? Porque a raíz de esa acción en la cual la clase política dijo hay que poner un freno a esta situación que está pasando, en Honduras nadie debe de sentir miedo porque lo estén investigando. Si todas las personas que han sido funcionarios públicos en su momento deben de estar expuestos a que haya una investigación, ya sea por los órganos contralores o fiscalizadores, y no digamos por el órgano de persecución penal del país. El tema es que, como la clase política no estaba acostumbrada a ser investigada, ni los altos funcionarios tampoco, eso obviamente incomodó, ¿verdad? Fue el tema que desató, y ya todos sabemos la historia en que terminó. Comenzó esa cantidad de leyes que venían a limitar el ejercicio de la acción penal pública, limitar que el Ministerio Público pudiese investigar de forma efectiva en una acción de los fiscales en etapa administrativa. Comenzaron a limitar de que solamente con orden de juez podían llegar a los datos que son importantes y muchos de ellos públicos a efecto de comenzar a ejercer esos obstáculos. Bueno, Red de Diputados terminó 3 años abandonado en el Tribunal Superior de Cuentas, esperando que allá se emitiera el informe del tribunal que lo librara de responsabilidad. Y hay que ser enfáticos en esto, y ustedes lo saben y el pueblo hondureño también. Ahí se repartieron gran cantidad de finiquitos en el Tribunal Superior de Cuentas, de mucha gente que estaba acusada en los tribunales por delitos contra la administración pública. Ahora terminaron en ese punto. Otros que no tuvieron quizá la osadía de cerrarlos porque era más que evidente, y ahora los están retomando en la Corte Suprema. Vamos a ver cuál es el actuar ahora de esos casos, sobre todo de la Red de Diputados y otros adicionales que están, que todavía están esos instrumentos ahí. Porque en el segmento anterior, Raúl, yo le decía que vamos a ver la voluntad del actual gobierno, del actual Congreso, de desmontar todas esas piezas que están todavía obstaculizando el ejercicio de la acción penal pública. Porque aquí se habla mucho, mire, y acá también es algo fundamental que quiero apuntar. Mire, aquí solo se habla de UFERCO, pero mire, UFERCO es una unidad fiscal que solo ve redes de corrupción de 3 personas en adelante. Ajá, pero aquí hay una cantidad de casos, Raúl, en el cual participa solo una persona o 2 personas como máximo que han hecho el entramado para poder delinquir. Entonces hay cantidad de casos presentados por la Fiscalía Especial de Transparencia y la Corrupción Pública. También necesita apoyo esa Fiscalía fundamental. Y hay 3 fiscalías más que ven temas de corrupción. El tema de la Fiscalía, el proceso de depuración de la Policía Nacional, que se debe fortalecer, no se debe abandonar. Ahí se procesan la mayor cantidad de casos contra expolicías. La Fiscalía que trabajó el tema del Seguro Social, la Fiscalía de Apoyo a la Gestión Fiscal, y una que es fundamental también, la Fiscalía de Enjuiciamiento a funcionarios del sector justicia. A todas esas se debe apoyar, Raúl. Acá uno está acostumbrado al tema mediático que solo hablemos de UFERCO, la que era la anterior UFESIC, pero debe haber un apoyo total y contundente a todas las fiscalías que trabajan en materia de corrupción. Ahí es donde debe focalizarse. Por eso le decía que el tema del tema de una CICI, una misión internacional que venga a trabajar ahora, debe fortalecer no a una fiscalía, debe fortalecerlas a todas las que trabajan en el tema de corrupción para efecto de tener homogeneidad y que venga a desarrollar acciones en común para que tengamos resultados diferentes. Yo quiero complementarle porque como la historia mía es más larga por mis años, y esto es digamos, tanto la corrupción como la impunidad, es un proceso en el país que se ha ido consolidando. Los grupos políticos son hostiles al Ministerio Público cuando los investiga. Y lo tenemos en diferentes momentos, y desde el Congreso siempre se ha hecho los sabotajes para que no se investigue la corrupción. Cuando se crea el Ministerio Público en 1993, se crea con su policía de investigación, que era la DGIC. Esto con el abogado Edmundo Orellana como primer fiscal general. Pero siempre pasa que se investiga la administración inmediatamente anterior
Y el abogado Orellana, hay que recordar, empezó a investigar los casos de Callejas. ¿Qué hace la clase política en el año 1998? Le elimina la Policía de Investigación, la DGIC, al Ministerio Público. Quien dirigía la DGIC era el doctor Wilfredo Alvarado. Yo recuerdo que hicimos una investigación y él nos dio unas entrevistas y ellos daban seguimiento a aquellos policías que les miraban que vivían con un nivel de vida que no correspondía a los sueldos. Entonces, había un seguimiento al desempeño policial y las investigaciones daban resultados. ¿Quién presidía el Congreso Nacional cuando se elimina la DGIC? El profesor Rafael Pineda Ponce. Y dejan al Ministerio Público sin policía de investigación. Quien le asignaba al Ministerio Público la policía para que investigara era la Secretaría de Seguridad. Yo recuerdo que hicimos otra investigación y nos dieron entrevista en ese momento y nos dijeron, miren, cuando ya un caso se va investigando, cuando vamos por la línea correcta de la investigación, nos quitan a los investigadores y nos mandan a otros. Sin lugar a dudas, no había ninguna intención en que el Ministerio Público investigara la corrupción e investigara a las clases políticas. ¿Cuándo se vuelve a fortalecer el Ministerio Público? Hasta el 2015, 2016, que se crea la ATIC. Ese es el momento. Miren, el Ministerio Público estuvo más de 15 años dependiendo, casi 20 años, digamos, dependiendo de una policía para que le investigara. Una policía involucrada en el crimen, una policía, digamos, involucrada en las drogas, una policía involucrado en una cantidad de ilícitos que iba a investigar esa policía. Es más, no solamente eso, la policía eliminaba a aquellos que los investigaban, como fue la eliminación de Alfredo Landaverde y del general Díaz González. Entonces, ese es el país que ha construido la élite política. Y esa élite política todavía sigue hoy gobernando, algunos están todavía con poder. Entonces, la venida de una CICIG, yo siento que la sociedad civil ha hecho mucho en este país y se ha expuesto inclusive, y no de ahorita, digamos, hay investigaciones académicas, hay investigaciones, digamos, documentadas del caso de corrupción y no ha pasado nada. Yo quiero mostrar este libro porque como soy docente, y esa fue mi vida siempre, el CEDO, en la década del 80 y del 90 hizo intensas investigaciones documentadas sobre investigación. Aquí hay dos libros. Aquí hay dos libros de otros, solo encontré dos, pero sé que hay más porque, digamos, anoche que me invitaron comencé a documentarme, digamos, de nuevo. Aquí aparecen los casos, por lo menos numéricamente, de corrupción del gobierno de Suazo Córdoba, del periodo del presidente Ascona, del periodo de Rafael Leonardo Callejas y el primer año del gobierno del presidente Reina. Aparece el número de denuncias de corrupción. Y en este otro, que también es del CEDO, y hay que reconocer lo que ha hecho la sociedad civil. Mire, es que aquí están los ministerios más denunciados, los cargos más denunciados, los temas en los que más se denuncia y nunca hicieron nada. Estas otras dos publicaciones son del CNA. Mucha gente cree, y sobre todo los jóvenes, que el CNA comenzó con la abogada, digamos, Gabriela Núñez y con el doctor Odir Fernández. No, el CNA comenzó hace muchísimos años y me encontré también dos informes cuando don Juan Ferrera era el secretario, digamos, del CNA, uno del 2007 y otro del 2009. También recuerdo un informe que hizo FOPRIDE
allá por el año 2005, 2006, yo tenía, y esa es una recomendación para los ONGs, digamos, que publiquen sus investigaciones, que hagan libros, pero ahora que se pone en una página web, eso se va, no queda testigo de estos aportes. Digamos, estuve buscando ese informe, digamos, de FOPRIDE, y no lo encontré porque no era un libro, era un informe de investigación que creo que lo presté y creo que recuerdo a quién fue que se lo presté. Voy a recuperarlo porque solo tengo esa copia. Está difícil eso. No, lo voy a recuperar porque ahí inclusive ya era 2006. Ahí se incluía el periodo del presidente Maduro y probablemente también casos de la quiebra financiera, y cuando quebró Bancor, cuando quebró este otro banco, bueno, fue la quiebra financiera muy fuerte que hubo al final del periodo Flores. Nadie está preso por esas quiebras financieras. ¿Y quiénes pagamos eso? Nosotros. Entonces, la impunidad es un proceso que a pulso la construyeron la clase política. Y desde luego, digamos, hablábamos antes, digamos, de comenzar, en todos los gobiernos han habido como un caso emblemático de corrupción, como 1 o 2 casos que han sido los casos, vaya, por decirles un nombre, estrella, aunque una estrella negra, ¿no? Una estrella digamos, oscura completamente. Y en este sentido, cuando vemos en estos últimos gobiernos, yo creo que van a competir cuál es el caso estrella negativa, porque son tantos los casos. Quizás se comenzó con el Seguro Social, los hospitales, pero yo creo que en el imaginario de esta generación de hondureños va a estar el Seguro Social, va a estar los hospitales móviles, va a estar las casas estas ahora que están saliendo, y saber cuántas cosas más van a salir, que va a ser difícil. Por lo menos creo que van a ser como unos 10 casos top de los casos de corrupción en el país. Ojalá que hayan investigadores, digamos, que estén trabajando, digamos, en estos temas. Sí, la presidenta asegura que la Sisi no va a violar la soberanía nacional, porque mucha gente cuestiona eso. Bueno, es que mire, la instalación de una comisión internacional contra la corrupción en el país debe pasar, uno, porque sea constitucional, porque hay un respeto a todos los artículos de la Constitución, a los tratados, convenios internacionales también que Honduras ya tiene suscrito. Mire, acá cuando se habla de una misión internacional, aflora la euforia y muchas cosas se hablan, pero mire, la experiencia de Guatemala, Raúl, es lo que todo el mundo recuerda y quiere traer a Honduras. Pero en Guatemala... Voy a decir algo que yo he hablado con alguna gente, algunas fuentes, que le dicen, bueno, y le dicen al actual gobierno, que de doña Xiomara tengan cuidado porque no se sabe cómo, solo se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina eso de la Sisi, y mencionan que al expresidente de Guatemala le empezaron a seguir un hijo por $10,000, a Jimmy Morales, y que ya le iban a meter preso el hijo y que Jimmy Morales empezó a empujar para sacarlo. Sí, mire, es que en ese tema, Raúl, era a donde iba mi comentario. Mire, el tema es que en Guatemala, la CICIG en Guatemala le dieron una facultad que era de que ellos también podían perseguir penalmente. Y utilizaban comúnmente los casos que ya habían iniciado, también la querella adhesiva, que ellos se podían adherir a los casos penales que ya estaban iniciados. Y eso, Raúl, en Honduras no se puede, porque en Honduras el monopolio, dice la Constitución, de la acción penal pública la tiene el Ministerio Público. Se imagina todo lo que habría que hacer y si los políticos van encaminados a ese fin, desmontar lo que es el monopolio de la acción penal pública, reformas constitucionales, muchos tratados que tiene firmado Honduras, y no ese es el camino tampoco. Mire qué pasó con la misión y lo que hablábamos un poco. La misión estuvo en el país. Cuando estuvo la misión presente se desarrollaron una gran cantidad de casos y enhorabuena, como manifestábamos, ahí la clase política fue tocada. ¿Y qué pasó? Se fue la MASI y quedó otra vez en las mismas circunstancias
la anterior UFESIC, ahora UFERCO, y es lamentable porque todo el accionar y todo el aparato que tenían, donde pagaban investigadores, donde habían fiscales internacionales, etcétera, ellos procesaban los casos dentro de MASI. ¿Y qué pasó? Se fueron y prácticamente todo volvió al mismo status quo donde estaba antes. Entonces, mire, es importante que una misión que venga al país a trabajar en el tema de la corrupción e impunidad venga totalmente dispuesta a fortalecer las capacidades de esos actores nacionales, porque el día que se vaya, los actores nacionales ya quedan con todas las capacidades establecidas, quedan con nuevos conocimientos internalizados. Ahora que hay una policía en el Ministerio Público, pues obviamente esas estrategias de investigación totalmente fortalecidas, pero no de la forma en que se hizo. Creo que las lecciones aprendidas que hubieron en el país ya están prácticamente trazadas y ya sabemos qué es lo que no hay que hacer, porque también en la región se hizo algo. Mire la experiencia salvadoreña, por ejemplo. La desmontaron igual que acá, ¿verdad? Inmediatamente que no era necesario, se desmontó y se dijo adiós. Pero una pregunta, digamos, abogado Madrid. El fracaso en el combate de la corrupción, ¿a quién, si ponemos en el peso, está de parte del Ministerio Público o de la Corte Suprema de Justicia? Los dos tienen un papel fundamental. Digamos, el problema es que el Ministerio Público tiene el ejercicio de la acción penal. Ellos son los que impulsan, investigan y presentan al Poder Judicial el caso. Ahora, claramente está que también en el Poder Judicial es donde se valoran todas esas pruebas, todos esos argumentos que el Ministerio Público trabajó. Y yo creo que ahí hay que trabajarlo fuertemente ambos, ¿verdad? Por eso una misión, y la MASI tenía un porcentaje dedicado a fortalecer el Poder Judicial y el círculo que sobre todo es la jurisdicción en materia de corrupción, se trabajó y se fortaleció cuando la MASI estaba en el país, ¿verdad? Y fue que nació la jurisdicción en materia de corrupción para 3 o más imputados. Mire, todo el mundo habla de los juzgados en materia de corrupción también, y ahí solo llegan cuando hay grupos delictivos estructurados que son más de 3 personas. Ajá, pero, y ustedes dicen, ¿y los casos que son de una persona o 2 personas, dónde se procesan? En la jurisdicción ordinaria, ¿verdad? A menos que haya criminalidad organizada, se va a un juzgado especializado. Entonces hay mucho que hacer acá, Raúl y doña Julieta. Ahí donde usted me dice, ¿quién de los dos tiene el peso? Ambos hay que fortalecerlos y quizá hay que hacer una certificación. Ya es tiempo de volver a hacer una certificación de todos los jueces en el país, una certificación de todos los fiscales en el país. Eso es necesario, no podemos olvidarlo. Digamos, yo recuerdo en esa investigación que hicimos para FOPRIDE, que en los casos del expresidente Callejas, todas las sentencias eran sentencias digamos que los casos eran resueltos de manera favorable a él, fueron 2 juezas. Fueron 14 cartas de libertad. Fueron 2 juezas las que las emitieron, 2 juezas. No quiero decir los nombres, pero ahí están en la información, que es la investigación que estaba buscando, como les planteaba. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo, en estos últimos casos, cuando los jueces dan sobreseimiento, y uno ha visto que dan sobreseimiento provisional en algunos casos, y la gente se va, se pierde. Y luego hay se apela, y de nuevo una orden de captura, ya no los encuentran. Entonces, ¿cómo podemos ver el sistema en su conjunto? Porque ahí realmente es una cuestión importante, y eso tiene que ver mucho, no de ahorita, porque también uno encuentra que esas han sido las prácticas que han habido en el pasado. Vaya, si queremos irnos más atrás, el Banana Gate. ¿Cómo es que aparecieron con bancos los involucrados? ¿Cómo es que uno se lanza de un edificio en Manhattan, uno de los implicados? Y aquí nunca pasó nada. Ese fue un abogado norteamericano, sí. Y el ministro de Economía de Honduras fue el señalado de haber recibido un soborno de cerca de $2 millones. Fíjese que cuando me fui a Costa Rica a estudiar, tuve una compañera que era esposa de un diplomático, y cuando ya comenzamos a platicar me dijo, fíjate que íbamos nosotros por un impuesto del banano para toda la región, y estábamos de acuerdo.
A la tercera reunión, Honduras llegó con otra posición. Aquí dijimos, aquí pasó algo. Entonces no hubo una salida en bloque como se estaba pensando y una reducción al impuesto. Y se nombró una comisión y nunca... Entonces, por eso les digo, es una construcción de una forma que los políticos han trabajado, han cooptado las instituciones, las han atrapado y el que actúa diferente va para afuera. Si hay un juez que quiere tener una sentencia que no es absolutoria porque no procede, lo sacan. Y bueno, y tenemos jueces que han pasado por eso. Entonces, en ese sentido, y es igual en las instituciones. Si en una institución hay corrupción y hay una persona que no firma, la apartan, en el mejor de los casos, siguen el cargo, pero le quitan funciones o la despiden. Y puede haber consecuencias mayores. ¿Qué mensaje manda una autoridad de una institución cuando hace esto? Miren, aquí la corrupción se va a permitir. Y el que no está de acuerdo se va. Y esto le corresponde al gobierno. En este momento el gobierno puede enviar mensajes claros. Un gobierno es responsable de su gestión. La presidenta puede impulsar desde el Ejecutivo algunas leyes, el Congreso, pero allá se les pueden parar. Pero lo que pasa en el Ejecutivo es su responsabilidad. Y si llega a sus oídos y ella no actúa, significa que está dando luz verde para que algunos puedan navegar en esas aguas de la corrupción. Y eso se va generalizando. Y ahí creo yo que es importante que miren el pasado, y muy importante, pero es importante que por estar viendo el pasado, dejen de ver el presente, porque en el presente se pueden dar casos que ya va a ser de su competencia. Y yo quiero decir, cuando yo asumí, digamos, la rectoría, por un pago que se hizo en tesorería, descubrimos que algunos fondos que ingresaban a tesorería no eran trasladados porque no lo chequeaban en el programa de la computadora, sino que daban un recibo. Llega un estudiante que ha pagado para graduarse y pagó en efectivo, le dan el recibo, pero no está registrado. Cuando va por la constancia, no se la dan porque no está registrado el pago. Y no, usted debe tanto. No, si yo ya pagué, aquí tengo el recibo. Ahí comenzamos la cadena de investigación. Primero, una investigación interna. Cuando habíamos concluido la investigación interna, se la pasábamos al Ministerio Público. Miren, señores, aquí tenemos este caso, esta investigación, esta denuncia. Cuando volvió al Ministerio Público fue a la captura. Uno así manda mensajes. Hay que ver el presente, hay que ver su ejecutivo. Pero si por estar hablando de lo que ya pasó, está pasando, y eso puede ser también una trampa a los que quieren estar en la corrupción. Estar hablando de lo mismo, va a venir la MAS y va a venir la SICSI, y mientras tanto están haciendo destrozos. No digo que esté pasando ahorita, digo que es un riesgo, porque a mí no me consta nada todavía, no puedo decir nada, pero es un riesgo que este Ejecutivo es responsabilidad del gobierno del Libre, este Ejecutivo. Lo que haga el Congreso, si apoya o no apoya a la CICIG, ahí están todas las fuerzas políticas. Ay, y el Pino y el Partido Salvador de Honduras, que tiene un designado cada uno. Ellos pueden hacer, y están obligados a hacer un trabajo. Si no lo hacen, también van a salir mal si es que pasan casos de corrupción. Pero que mire, Raúl, ahí en ese tema, con lo que manifestaba doña Julieta, mire, el tema es que acá la corrupción está en todos lados, y mucha corrupción es por desidia. Mire, acá se habla de que el juez sobresee y que el Ministerio Público investiga y todo el trabajo se vota. Pero ¿qué pasa? No trabajan coordinadamente, Raúl. Mire, yo recuerdo a inicios de la década pasada, no, quizá a inicios de los 2000, hablaban, se sentaba el fiscal general, trabajaba con el presidente de la Corte y los jueces en las localidades se reunían, hablaban y solventaban los problemas. Eso se abandonó. Ahora como que es una modalidad y es mejor que no se hable el juez con el fiscal y que no tengan ninguna relación.
Eso está totalmente equivocado. Si son administradores de justicia, deben trabajar coordinadamente a efecto de saber qué criterios necesita el juez, qué acciones necesita desarrollar para tener un caso sólido y poder llevarlo a cabo. Mire, otra cosa también, el tema de corrupción pasa por muchas cosas. O sea, estábamos hablando del tema de la impunidad. Mire, hay jueces en el país, y yo lo digo con mucho respeto porque yo pasé 20 años en el Poder Judicial y lo digo con respeto y lo conozco bien. Hay jueces que solo le hacen una audiencia al día a usted y dice que es porque su carga emocional es muy fuerte. Eso es corrupción también. La gente necesita que le saquen sus casos. Un juez debe estar preparado para hacer 3, 4 audiencias al día en la etapa preliminar del proceso. Miren, en Estados Unidos los agarran y tienen 15, 20 audiencias un juez al día. En Honduras hay una gran mora judicial. Claro, pero esa mora se debe también a eso. Y si usted dice que le pongan otra audiencia al juez, le dice que no porque esa es su independencia y su carga emocional. Yo con mucho respeto pienso que esos temas de gestión deben de ser revisados. Los jueces deben comprender que ese es su trabajo. El poder escuchar a las partes, hacer una síntesis, es parte de estar preparado emocionalmente para llegar a ese punto. Si no puede, entonces no es su papel ser juez. Seguramente debe estar en otro lugar de la administración de justicia o en otro lugar de la administración pública, pero no es ser juez. El juez está preparado para eso. Y no darle la celeridad a los casos como corresponde y no hacerlo de manera efectiva también es corrupción. Les voy a leer como con este gobierno del presidente Suazo Córdoba comenzó la transición. Voy a leerle parte de lo que circulaba en ese momento. Dice, en el año 1985 la partida confidencial del presidente de la República fue de 6.700.000 lempiras. Dice, dinero que según se denunció sirvió para muchas cosas. Bueno, aquí se enlista. Pero luego dice, esto salió en Tiempo, Diario Tiempo, el 21 de diciembre de 1985. Luego hay una denuncia que el presidente de la República donó 250.000 lempiras a oficiales de la Guardia de Honor Presidencial, quienes se costearon las primas de sus casas con ese dinero. Esto igual sale en el mismo periódico. Luego, cuando le preguntan al presidente Suazo Córdoba, contesta, todos los hondureños estamos en la obligación de fortalecer a las Fuerzas Armadas, pues así como están las cosas, cualquier sorpresa nos pueden dar los vecinos del área. Si más tuviera, más les daría. Esto salió en el Heraldo el 24 de abril, estamos a un mes, estamos casi de aniversario, de 1985, el Heraldo. Esto está en la investigación que les digo del CEDO. Ahora, cuando se habla del finiquito, dice, un juez opina, y por lo que usted dice, dice, un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia afirma que el Poder Judicial está sometido al Poder Ejecutivo. Estamos hablando de 40 años después de lo mismo, ¿verdad? Que el Poder Judicial está sometido al Poder Ejecutivo y dice, se nombran políticos como jueces. B, los magistrados actúan para favorecer a sus amigos y correligionarios. C, los políticos determinan los fallos judiciales. D, los cargos son inestables. Esto salió en Diario Tiempo el 29 de mayo de 1985. Diario Tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos, no ha habido voluntad. Estamos hablando del primer año de la transición, el primer gobierno de la transición. Si en este gobierno se hubieran sentado los precedentes, vaya, digamos, un presidente que dice, si más tuviera, más les diera, sí, pero que le dé lo de él. que le dé lo de él, pero que no le dé lo que es de todos nosotros. Entonces, en este sentido, y les hablo del primer gobierno, pero cuando vemos todos los casos, incluyendo al presidente Calleja, como les digo, el libro incluye del 82 al 94. En el gobierno del presidente Suazo Córdoba hubieron 426 denuncias de corrupción. De estas, 81 correspondían a los gobiernos militares. En el periodo 86-90, que es de Ascona, hay 1.015 denuncias de corrupción. En el periodo del presidente Callejas hay 1.834 denuncias de corrupción. Y luego, en 1994, que es el primer año del gobierno del presidente Reina, hay 644. De estas 644, 201
son del gobierno Callejas, porque siempre el año siguiente se denuncia mucho. Entonces, ustedes pueden decir que la sociedad civil no ha aportado para el tema, para estudiar la corrupción, para decir, miren señores, estos son los casos, miren, hagan algo. Y luego el CNA, ¿quién no ha tenido la voluntad? Los que toman las decisiones. ¿Quién no ha tenido la voluntad? Los diputados del Congreso Nacional. Y estamos a punto de ver si estos diputados, los 50 del Partido Libre, los 10 de Salvador de Honduras, los 44 del Partido Nacional, los 22 del Partido Liberal, uno del ADC y uno del PAC. Estamos a punto de ver si estos 128 diputados van a tener voluntad para revertir esas leyes que ha dicho el abogado Madrid, o si van a quedarse ahí en aguas tibias, haciendo unas cosas, digamos, y revirtiéndolas 2 días después, mediatizándolas para continuar. Porque que algunos de ahí tienen compromisos, los tienen, de todos los partidos. Y eso es lo que estamos a punto de ver, y por lo tanto nosotros, digamos, ayer vi la conferencia que dio este grupo que está digamos, trabajando para que venga que se dirijan a los diputados de sus partidos. Ahí tienen los votos, que les hablen a ellos, porque ahí está la decisión. Si ellos pueden hablar digamos, en conferencias de prensa, de sociedad civil. Sí, nosotros siempre hemos hablado entre los que queremos que el país cambie, pero ahora, ¿cuál es la ventaja? Que el Libre está en el poder. Y en ese sentido, para mí realmente eso es lo importante. Libre está en el poder. Y Libre va a demostrar si está interesado o no está interesado. Y si está interesado, que lo demuestre con hechos. Hizo campaña 12 años de manera real, hizo campaña como partido 8 años, teniendo en la corrupción un bastión fundamental de lucha. Bueno, es momento entonces de que demuestren que están en contra. Y esa primera amnistía ya ha dejado muchas dudas, porque en el caso del señor Chimirri, la acusación es del año 2007. La captura que le hacen a Chimirri es en noviembre del año 2007. No tenía 2 años, no se hablaba de la cuarta urna todavía. Digamos, la cuarta urna surge al final del 2008. Entonces no pueden decir que el caso Chimirri es un caso de persecución política. Si es por Latinod, es aquel denuncia de tráfico gris. Entonces, miren, hay que tener memoria. Pero uno cuando mira que la gente estudiosa de este país, que han tenido altos cargos en el tema de combatir la corrupción inclusive, se les olvida y uno dice, así se pierde la memoria cuando se está en el poder. Entonces, uno, digamos, cuando yo leo una digamos, declaración, un tuit de personas que en este país tienen por qué saber cosas, porque primero son estudiados, porque el Estado gastó con una carrera universitaria para que estudiaran, y los miro que hablan y dicen, y abogados que están de diputados también en el Congreso Nacional. Yo digo, y así cambia el discurso con el poder. Y ahí es cuando uno dice, hay que decirles que tengan coherencia, porque se hicieron campaña con esos pilares, la gente votó con esa expectativa, la gente votó por esa esperanza, y esa esperanza puede desvanecerse en la medida que no haya coherencia entre el discurso y la praxis política. Bien, antes de la pausa me dice Paul Cepeda, buenos días Raúl, excelente programa. Advertimos en el 2017 que si se daba un fraude electoral se imponía un nivel de impunidad nunca antes visto, y Juan Hernández iba a tomar decisiones de revocar el convenio con la MASI. Hubo mucho trabajo y esfuerzo para lograr que el modelo de la MASI fuese parecido al modelo planteado por los indignados y no al modelo planteado por Arturo Corrales, uno de los principales detractores de la misión desde su génesis. ¿Cuál debe ser la relación cuando venga la CICI con el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas? De colaboración, primero, de fortalecimiento institucional.
en segundo lugar, y por un proceso coordinado de aprendizaje. Mire, una misión internacional, si no tiene apertura en las instituciones y si no tiene la disposición de los organismos, no va a avanzar, va a venir a hacer nada. Por eso es que ellos deben de construir una relación de colaboración. Digamos, en el ámbito del respeto institucional, obviamente, en el ámbito del respeto a las leyes. Por eso es importante ver el decreto, y ayer miraba también que este grupo que está impulsando la MASIC tiene ya una propuesta. Esto es importante que tenga claridad qué tipo de atribuciones va a tener una misión internacional, porque si no después va a pasar las acusaciones que hubo con la MASIC, que era interferencia, que habían violentado las leyes, que había que repetir los juicios, que no valían lo que habían hecho, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ya con la experiencia de la MASIC, lo importante es que la sociedad civil dé un paso más adelante de los que ya ha dado, de tener una propuesta clara para que no vaya a ser sorprendida y que los diputados vayan a decir, miren, no, si ya la aprobamos, pero ¿con qué potestades? Yo creo que si se tiene un balance, así como un debe y haber que hacen los contadores, así debe ser la MASIC o la CICIG, así debe ser, y tener acá lo que apruebe el Congreso. Si lo que apruebe el Congreso no le da potencia de investigación, o sea, y también debe de haber qué leyes deben de derogarse para que la ley sea efectiva. Yo me imagino, también escuchaba a doña Alice ayer, digamos, que hablaba que lo que viene es una misión exploradora, viene a haber viene una misión para ver si es posible. Si esta misión encuentra que hay unas leyes que son unas trabas para investigar, que no va a haber una potencia, no va a venir a desgastarse, digamos, a desprestigiarse si la clase política no quiere que se investigue. Entonces, esa misión de exploración va a hablar con el gobierno, va a hablar con el Estado, va a hablar con la sociedad civil. Cuando digo gobierno me refiero al Ejecutivo, cuando digo Estado me refiero magistrados, me refiero a diputados, partidos políticos, y cuando hablo de sociedad civil estoy hablando pues de otros sectores, los mismos que están impulsando la avenida, y de ahí va a tomar su decisión, que supongo yo va a ser la legislación que existe. Si existe y esa legislación no va a ayudar a una investigación, pues yo entendería que no vendría, ¿verdad? Porque no es de paseo, digamos, Tegucigalpa no es París, ni es Nueva York, ¿verdad? Para irse, ni Río de Janeiro, digamos, o Ciudad de México, ¿verdad? Ni tampoco que le prometan que lo van a derogar, ni tampoco que la misión exploratoria le diga, no, mire, pero esto lo vamos a derogar, cuando no, o sea, la misión va a ser clara, pues decía, los obstáculos que existen, y si esos obstáculos son una barrera a la investigación, eso va a reflejar su informe de la misión exploratoria y le van a decir, aquí no entramos. Cuando digo no es París ni Nueva York, hago alusión a un amigo cuando en un gobierno se decretó que las empresas estas de comida rápida no pagaran impuestos, ¿verdad? Porque eso incentivaba el turismo. Entonces dice, va a venir alguien de Nueva York a comerse una pizza, una hamburguesa, digamos, a Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces... La base era que era para fomentar el turismo. Esa era la excusa, sí. Que esa también es una forma de proteger a estos grupos económicos con medidas, con mucha flexibilidad fiscal en detrimento de las arcas del Estado, ¿verdad? Entonces, es una forma de corrupción legal, pues, en otras palabras, ¿verdad? Es que si hablamos de los excesos que aquí se han cometido, totalmente, en beneficio, ¿verdad?, de uno y otro grupo, aquí sería interminable esto, ¿verdad? Digamos, lástima que los institutos de investigación a veces no tienen financiamiento para hacer este tipo de estudios, pero sería bueno ver todas esas concesiones dañinas que han habido en el país en todos estos temas. Beneficios fiscales y ver cómo el país lo fuimos perdiendo, ¿verdad? Porque cada gobierno suma, por supuesto hay unos gobiernos más que otros y otros de una forma que uno dice, bueno, y si esto sigue, el país se va a terminar, ¿verdad? Pero sí sería bueno para conocer
para conocer cómo se fue construyendo el Estado que hoy tenemos y cómo de aquellas iniciativas cepalinas del Estado benefactor, del Estado planificador de la economía, se fue deteriorando tanto a lo que hoy tenemos como país y como Estado. Y ahí realmente darle a cada quien lo que le corresponde, a cada quien lo que se merece, y no tener gente que habla como que no es responsable de nada, habiendo sido responsable también en muchos momentos de lo que hoy tenemos como hondureños. Y muchos grupos fácticos poderosos nacieron de esas exenciones, ¿verdad? De esos Totalmente. beneficios, de eso todo. Y eso es algo montado, obviamente, desde el círculo político para beneficiar. Así ha sido la historia, ¿verdad? Mire, con solo la venta de las empresas que tuvo el Estado, Conadi, Corfino, digamos lo que era la leche, digamos los lácteos que tenían pues la Kennedy, ¿verdad? Que pasó a la Zula. Digamos, los laboratorios de medicamentos, todo esto se hizo, digamos, los hoteles, todos estos estudios deberíamos de hacerlos o deberían de hacerlo los institutos de investigación de las universidades. Digamos, la cooperación, esto no le va a interesar, porque esto es historia, pero las universidades sí están en la obligación de avanzar en esas líneas de investigación. Y para que los jóvenes tengan memoria ahora, ¿verdad? Sobre todo porque de ellos el lapso es muy corto y no conocen. Y los jóvenes creen, y con el respeto a los jóvenes, que muchos son estudiosos, ellos creen que la historia de Honduras o la mala historia de Honduras comenzó con el golpe. Sí. ¿Verdad? Entonces, para nosotros quizás comenzó con el banano, para otros comenzó con el ferrocarril interoceánico que nunca se hizo. Entonces yo creo que cada generación ha tenido sus casos de corrupción que han sido bárbaros para el país, y que es bueno tener esta reconstrucción de estos procesos de la historia, inclusive de la conformación de los grupos económicos. Cuando uno estudia los libros de 1900, de la década, digamos, del 60, lo que Honduras exportaba era bananos, café, tabacos, resinas, madera, plata, lo del mocho, lo que produce el mocho. Eso era Honduras, la década del 60 y hasta mediados de los 70. Comienza un esfuerzo industrial con Conadi. Y eso, la corrupción lo llevó a manos privadas, casi regaladas. Se lo dieron, mire, tengan esto y me lo paga por cuotas. O sea, así es fácil hacerse rico en este país. Claro. Entonces, y esa es la historia de muchos grupos económicos que hoy, en 20, 30, en 3 décadas, quieren ubicarse al lado de oligarquías centroamericanas de 2 siglos. Digamos, a mí me decía un amigo centroamericano, el problema que yo miro con los grupos económicos hondureños es que se comparan con los grupos económicos guatemaltecos o los de más arriba y se sienten pobres. Y se siente que son pobres porque se están comparando con los que más tienen. No ven el proceso de construcción que ellos han tenido, que en 3 décadas se han enriquecido. ¿Sabe qué? Cuando los ricos de Honduras llegan a Guatemala y ven 60 helicópteros parqueados, o 100, y aquí 2, se ven pobres. Se ven pobres, sí. Claro. Pero no reconocen que las oligarquías guatemaltecas son coloniales, surgen de la colonia. En cambio, la oligarquía hondureña se forman en la década del 70. Porque no existían antes. Lo que teníamos antes del 70 eran los cafetaleros, los ganaderos. Mire, cuando uno estudia la demografía de Honduras, y hay unos buenos trabajos de Héctor Pérez Brignoli, ¿qué exportaba Honduras el siglo XIX? Ganado a Cuba, porque Cuba, como era tabacalera y era cañera por el ron, no tenía ganadería fuerte. Entonces el ganado de Olancho se exportaba a Cuba por Iriona y por Balfate, salía el ganado a El Salvador porque ahí tenían oligarquías cafetaleras. Entonces los grupos guatemaltecos y salvadoreños se construyen en torno al café, y todos recordamos las 14 familias, ¿verdad? Digamos, el café, las haciendas ganaderas y también el añil.
esas haciendas añileras salvadoreñas, sobre todo la zona de los Izalcos. Entonces, estas oligarquías centroamericanas tienen 2 siglos. Los grupos económicos hondureños no llegan a la mitad del siglo todavía, porque los grupos históricos son, bueno, los Bueso en Copán, que eran digamos, cafetaleros, digamos, y tabacaleros, los tabacaleros y cafetaleros del Paraíso. Esos eran los grupos hondureños. Hoy, algunos, te digo, desplazados por los nuevos ricos. Estos nuevos ricos hondureños se forman en los 70 y muchos a la sombra de la quiebra de las empresas del Estado. Entonces, eso es Honduras, eso es Honduras, eso es la historia económica. Y detrás de la historia económica está, o adelante está la historia política. ¿Quiénes favorecieron a estos grupos? Bueno, los favorecieron con legislaciones. ¿Quiénes los favorecieron? Las cortes que no los acusaron, los que no los acusaron, las instituciones que no funcionaron y los vieron que se enriquecieron. Y hoy tenemos una cantidad, y la última generación de nuevos ricos es de la última década. Mire, hoy yo creo, y siempre hay que hablar que habrá, digamos, excepciones, los nuevos ricos son de la última década. Y eso en base casi exclusivo a negocios con el Estado y a la corrupción. última década, Sí. el Partido Nacional gobernó 12 años. Sí, 12 años y un poco más atrás. Hay familias que vienen con unos negocios económicos difíciles, honrados. Siempre habrá, digamos, excepciones. Sí. Pero el día que se estudie en Honduras la conformación de los grupos económicos, probablemente quede muy al descubierto cómo estos grupos se hacen a la sombra de negocios con el Estado. O sea, digamos, el Estado como el gran protector, el Estado como el gran impulsador y como el gran benefactor de estos grupos que se han consolidado como grupos económicos en el país. Por años. Yo creo que la última forma... con el Estado son... Yo creo que las últimas formas han sido con los fideicomisos. Sí, realmente, mire, yo con los fideicomisos, ya que lo tocó usted el tema, mire, ese es un tema complicado. Mire, acá los fideicomisos están protegidos por el secreto bancario porque es una institución reservada por el Código de Comercio para los bancos. Ahora bien, en un ámbito normal, claro, está reservado para personas jurídicas privadas. Privadas, claro. Pero acá, al haber ese hueco, ahí cuando el Código solo habla de que cuando es de utilidad pública, será más de 30 años, entonces ahí se fue y se coló todo, ¿no? Ahí se fue y se coló todo y se fueron fondos públicos. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué ha surgido en las noticias en la última semana? Se derogó la ley de secretos y al derogarse la ley de secretos, entonces todo el mundo dijo, perfecto, voy a ir a solicitar información. Van al comité técnico del fideicomiso y se los deniegan. Y con un mal argumento, les dicen que no le pueden dar información porque esa información está clasificada. Y el decreto en el numeral 2 dice que se desclasifica toda la información de cuando estuvo vigente la ley, entonces está desclasificada. Ahora bien, el argumento está malo. ¿Sabe por qué no se lo pueden dar? Porque el artículo 1058 del Código de Comercio prohíbe que se pueda revelar a particulares el negocio jurídico del fideicomiso, lo prohíbe. El Estado, como parte, sí puede ir y le dan información, pero al Estado, pero los particulares no la pueden tener. Entonces, porque está protegido por el secreto bancario. Entonces, son dos temas fundamentales porque ahí la población dice, bueno, entonces yo no puedo ir a pedir una solicitud de información, no puede. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí, Raúl? Y ojalá que el Congreso Nacional comprenda que estos son los temas que debe de regular, que debe legislar, debe de crear una ley de fideicomisos públicos, porque no es un mal modelo, Raúl, es un buen modelo de negocio, está bien, si el Estado sale ganando, perfecto, porque ahí ambos debe ganar el banco y debe ganar el Estado. Es un modelo de negocio que le ayuda a los dos. Pero ¿qué pasa? Debe permitir la fiscalización, debe permitir que los órganos controladores del Estado intervengan y pueden llegar cuando quieran, como parte, hace su auditoría, perfecto, no hay problema y adiós. Yo voy a contar, porque todo tiene matices. Voy a contar una experiencia en el caso del fideicomiso de salud. Banco de Occidente tiene uno de los fideicomisos y siempre conseguía precios mejores en los medicamentos que los que conseguía la Secretaría de Salud. Digamos, yo recuerdo que hubo un informe en Honduras Maya
cuando se demostró pues que era una forma viable, como usted dice, un buen modelo. ¿Por qué conseguía mejores precios? Digamos, primero, porque para adjudicar la compra no era una competencia sin intermediación corrupta. No estaba pidiendo comisión. Sí. Competencia sana. Y por el volumen, volumen, digamos, de compra. El banco no pedía comisión. Sí. Vaya, nosotros en el hospital escuela. Sí, que es la verdad. Pues. Sí, eso. Digamos, nosotros en el hospital escuela habían productos que inclusive sin que el hospital pidiera comisión, porque era el tiempo nuestro, eran un poquito más elevados los precios que los conseguía el Banco de Occidente, por el volumen de compra. No era lo mismo nosotros como hospital comprar 100,000 cajas 100,000 botes de agua, ¿verdad? que el fideicomiso comprar 5 millones, porque era para todos los hospitales. Entonces, en el volumen había un gran ahorro, y un gran ahorro por la intermediación, porque nosotros en el hospital escuela, cuando mirábamos que una jeringa, y es real, costaba 4 lempiras y nos la vendían a 40, nos reunimos con los proveedores. Mire, queremos que nos expliquen por qué cuando nosotros compramos una jeringa fuera nos vale 4 lempiras y por qué a ustedes las compramos a 40. Nos dijeron sin problemas, mire, primero es porque hasta para sacar los pliegos de licitación tenemos que pagar una coima, hasta para que nos tramiten el cheque en la Secretaría de Finanzas. Tenemos que pagar coima. Segundo, porque el gobierno nos paga 8 meses después y 1 año después, y nosotros trabajamos con préstamos. Nosotros si entregamos la jeringa hoy y nos pagan dentro de 8 meses, nuestro dinero está perdiendo. Entonces les dijimos, mire, les vamos a pagar 1 mes después que tengamos el acta de recepción. El acta de recepción de lo que hemos comprado. 1 mes después van a tener el cheque. Si alguien les pide coima, nos lo reportan directamente a la administración del hospital y se va a ir. Mire, reducimos bastante los costos porque nos comprometimos y tuvimos mucho apoyo de los proveedores. Mire, la gente, si encuentra gente honrada, actúa honradamente. Sí. Si encuentra corruptos en una institución, los corruptos someten también al empresario. Mire, digamos, una vez nos dijo un empresario, miren, ustedes estudian la corrupción solo del lado de que el empresario es corrupto, pero sería bueno una investigación de cómo a uno lo obligan, si no lo sacan del mercado, uno lo obligan, le insinúan, le retienen un cheque y uno va a un cheque y tiene a los trabajadores esperando el pago y tiene al proveedor esperando el pago y no le entregan el cheque si uno no da una coima. Entonces, sería bueno que estudiaran ambas partes y yo creo que sí. O sea, no creo, yo estoy segura que sí. Por eso la gran tarea es desentrañar todas estas formas, y cambiar la cultura política. Pero volvemos a lo mismo, si la cabeza de una institución es corrupta y lo permite, digamos, la gente sabe, dice, no, si el jefe, él es igual, ¿verdad? Mire, que o la jefa. Para que hayan corruptos tienen que haber corruptores también. Y no es que se justifica la acción que hace también el empresario privado, no se justifica en ese sentido, pero lo llevan y lo arrastran hacia ese punto. Y miren, son millones y millones sí, que se mueven. No, totalmente de acuerdo. Y hay un discurso que siempre yo he escuchado de los políticos, dicen, no, vamos a eliminar la corrupción y vamos a tener dinero suficiente. No, es que ese dinero tampoco sale todo del Estado. El dinero sale también de los empresarios privados, que corrompen a la clase a la clase burocrática, digamos, que está en el Estado. Y se da en todos lados, Raúl. Mire, ahora vi, y qué buena acción, que el Ministerio Público capturó a un funcionario judicial por un cohecho activo que había. Esas acciones son las que uno quiere ver. Pero usted cuando le pregunta a la clase política si ahora se va a fortalecer el Ministerio Público en este presupuesto,
o se va a fortalecer el Poder Judicial, y le dicen que no, que hasta que cambie el fiscal o hasta que cambie la Corte, ahí sí. Entonces yo creo que el discurso debe ser homogéneo, debe ir por el mismo rumbo. Y aquí estamos claros, Raúl, en la pregunta que usted decía. La CICI no va a tener facultades de presentar requerimientos fiscales. Cuando dicen que la CICI viene con uñas y dientes... No, pero hay que entender eso. O viene desmuelado. No, hay que entender esas uñas y dientes porque la Constitución lo prohíbe. O sea, aquí la Constitución le dice a usted que el monopolio de la acción penal pública la tiene el Ministerio Público. Le voy a decir algo que no me pareció. Una vez que iban a nombrar esos jueces anticorrupción, yo lo escuché, entrevistaron al presidente de la Corte y dijo, sí, vamos a tomar en cuenta a las personas que son las más idóneas para nombrarlos de jueces anticorrupción. De ahí el mismo periodista fue a entrevistar a Jiménez Mayor y dijo Jiménez Mayor, no, eso lo vamos a nombrar nosotros, la Corte no. Ay, pero mire, ¿cómo quedó Honduras? Pero mire, Raúl, ahí... Eso no me gustó. Pero mire, Raúl, ahí son las lecciones aprendidas. Y se lo digo porque yo estuve en la comisión de selección de los jueces en materia de corrupción en representación de pero ACJ. A mí que Jiménez Mayor dijera eso fue malo. Malo. Una injerencia exagerada. Fue malo. ¿Sabe por qué? También perdemos nuestra identidad ahí, pues. Y ahí se lo digo con conocimiento de causa por haber estado ahí. La comisión se formó en el marco de lo que la ley de carrera judicial establece, que dice... Otra cosa, cuando se fueron a meter a la caja de Pepe Lobo, que unos extranjeros estuvieron todo el día ahí, está bien que estuvieran los hondureños, pero no sé, eso fue parte, hay gente capaz aquí en fue Honduras. Parte del argumento para anular el juicio. Mire, cuando yo le preguntaba a Abogado Madrid ese balance entre Fiscalía y Ministerio Público, y la Corte, estoy en este libro, está un dato del año 2000, y quiero referirme al año 2000 porque ya está más lejano. La Fiscalía Especial contra la Corrupción, las principales actividades realizadas. Año 2000, dice, denuncias recibidas, 537. Denuncias desestimadas, 115. Denuncias pasadas a proceso a los juzgados, 42. Órdenes de captura solicitadas, 38. Sobreseimiento, formalización de acusación, 16. Sobreseimientos, 4. Sentencias condenatorias, 2. Sentencias absolutorias, 3. ¿Cómo ve? Entonces, en ese sentido, en este sentido, y cuando uno ve inclusive la distribución presupuestaria, ¿a quién se le da más presupuesto? Sí. ¿A quién se le da más presupuesto? Hasta en eso se ve la intencionalidad si se quiere resolver en estos casos. Sí, no, y cuando usted hace referencia, mire, analizo las cifras así frías y quedaban como 400 denuncias ahí que van a ser investigadas. Pero de esas 400, porque eran 500 y pico, pero 100 fueron desestimadas. Pero de las 400, solo hay formalización de acusación, muy poco. ¿Pero qué pasaba? El Ministerio Público no tenía policía. No tenía policía. No podía estamos investigar. En el 2000, ya estamos en el 2000. Y en el 2000 aún no había entrado el Código Procesal Penal en vigencia todavía. Entró hasta el 2002. Estábamos en un proceso inquisitivo donde el juez investigaba de oficio también. Entonces, eran épocas un poco complicadas también. Que claro, el Ministerio Público ya... Pero esto es falta de voluntad política, claro, ¿verdad? totalmente de acuerdo. Esto lo que refleja es falta de voluntad política. Exactamente. Porque ya le han quitado al Ministerio Público la DGIC. Exacto, ya le habían quitado la policía. Entonces no podía procesar... ¿Con quién va a investigar? Año 2000, ¿con quién va a investigar? Sí, no tenía. Entonces no podía procesar esa gran cantidad de denuncias, era imposible. Claro, entonces todo el mundo... No, si aquí es más... Mire, es más difícil ser honrado que ser corrupto. Claro. Y mire, yo por eso le decía a usted, Raúl, cuando usted dice va a venir una CICI desmuelada, mire, la Constitución tiene parámetros y limitantes que no nos podemos pasar por encima. Yo le decía a usted, monopolio de la acción penal la tiene el Ministerio Público. Que usted le va a decir a la CICI que presente requerimientos fiscales, no puede. Reforme la Constitución entonces, ¿verdad? Porque no puede. En segundo lugar, ¿qué le hizo daño? Y aquí usted tocó un punto fundamental. El daño que provocó la MACI es que salía a hablar en público. Eran extranjeros, venían al país y decían que estaban procesando hondureños. Grave error. Grave error. ¿Por qué? Se quisieron llevar el protagonismo y no dejarle el protagonismo a los actores nacionales, a la OFECIC, a que ellos hablaran, que ellos procesaran los casos. A los extranjeros les gustaba eso. Claro, entonces se cometió un grave error.
Y ese error les pasó factura. Les pasó factura porque al final se hablaba de que un organismo... Entre los patriotas, mire, a mí no me molestaba que la Maxi hablara, ¿verdad? Porque decía, bueno... Pero la clase política sí. Pero a ellos sí, claro, por a eso eso le me digo. refiero. Y no es que yo no sea patriota, Claro. yo soy patriota. Claro. Sin embargo, yo sé que esta patria tiene dueño. Claro. Y que los dueños son los que deciden. Sí. Entonces, en ese sentido, para mí, si venían otros y hacían las cosas, mire, ¿por qué no hablan los hondureños? ¿Por qué no habla un fiscal? Porque no tiene protección. Estos señores, digamos que hablaban, ellos sabían que se iban a ir del país, que tenían un gran aparato de seguridad. Mire lo que le pasó al fiscal, digamos, Oslin Chávez. Sí. Ahí está. Claro. Entonces, usted sabe que, bueno, son cosas que realmente uno siente en el país. Por ejemplo, les decía, es más difícil y más riesgoso ser honrado, claro, y querer trabajar bien que ser corrupto. Porque el corrupto compra conciencias. Y está protegido, de cualquier manera. Claro, y lo protegen porque, digamos, nombra paracaidistas, hace aumento de sueldos, da becas para que se vayan fuera del país o para que vayan fuera del país. Tiene un séquito de gente que los apoya porque es bueno, porque da lo que no es de él. Exactamente. Porque compra conciencias, porque compra silencio. El honrado, como no compra conciencias, como no da aumentos y no se lo merecen, como aplica las normas, como no da becas, entonces el honrado, como que de él, ¿verdad? No da nada, es un mezquino. Entonces, ese honrado, están encima de él, piden que lo saquen y que se vaya. En cambio, el corrupto que siga porque es bueno. Esa es la cultura que en el país se desarrolló. Entonces, la gente aquí, los buenos fiscales están bajo riesgo. Mire, no le van a pagar seguridad, ni a su familia, ni a sus hijos. Sí. Digamos, le dicen, mire, su hijo estudia en tal escuela. Es un mensaje que le están mandando. Bueno. Entonces, se inhibe. Y aquí se molestan porque alguien con un nivel de responsabilidad tenga seguridad. Si el Estado no lo protege, claro, y cuando salga del cargo, dice yo, ¿cómo voy a quedar? Voy a quedar con enemigos, entonces mejor no hago nada, me gano mi sueldo. Y así es, el empleado público honrado termina convenciéndose que mejor o se va del trabajo o se acomoda, mira y calla. Así amansan a la gente y así forman a la gente en este país. Entonces tenemos empleados que son subordinados. El que hace la última llamada, el que tiene el poder, es al que le atienden. Claro, solo voy a leer un par de ellos. Excelente programa, distinguidos invitados y una temática de actualidad. 2 invitados con mucha credibilidad, dice el diputado nacionalista Jorge Zelaya. Me escribe desde Roatán, escribe también don Max Jonathan Espinosa, dice, en Roatán cada año el Estado pierde más de 500 millones por exoneraciones al ACPB del combustible. Cuando va a la gasolinera el combustible es el más caro de Honduras. Es decir, las exoneraciones son para los dueños de las empresas. Corrupción total. También aquí me escribe Pío Boto, Rinaldi Jiménez Mayor, parecía el doctor Chapatín con una bolsita en un supermercado y 3 guaruras detrás. ¿Cuánto le costó al pueblo ese tipo? No digas mi nombre. No fue al pueblo, esos son fondos internacionales, fue la Unión Europea y Estados Unidos, Canadá que financiaron. Por eso es que una misión es muy cara, porque la gente corre riesgos. Si Jiménez Mayor no hubieran dado como mandaba, lo hubieran matado, ¿verdad? El abogado Germán Licona dice, Raúl, buenos días, un saludo a los panelistas, reconozco la valentía y el profesionalismo de la licenciada Julieta Castellanos, dice el abogado Germán Licona, en denunciar abiertamente los actos de corrupción en la policía. No obstante, le consulto a ella, promovió indirectamente que el expresidente Porfirio Lobo considerara al comisionado general Juan Carlos El Tigre Bonilla, hoy solicitado en extradición por los Estados Unidos por supuestamente conspirar para el tráfico de drogas, para que ocupara la Dirección Nacional de la Policía. Saludos y bendiciones. Me encanta la pregunta y qué bueno que me la hacen públicamente. Se la agradezco al señor que la hizo. ¿Quién fue? El abogado Germán Licona. Sí, le voy a preguntar. En este país nosotros elegimos al presidente.
pero al ministro de Seguridad y al director de la policía no lo elige el presidente de Honduras. Y yo le preguntaría que le pregunten al expresidente Zelaya si él nombró al ministro de Seguridad de su gobierno y al director de la policía. ¿Ah? Y esos cargos no pasan si no es con el visto bueno de la Embajada de Estados Unidos. Con eso le respondo. Aquí no se nombra un ministro de Seguridad y un director de la policía si no tiene la opinión que se convierte casi en mandatoria de estos sectores. Y la pregunta que yo le devuelvo es que le pregunten a la actual presidenta y al expresidente Zelaya si ellos nombraron a la persona que querían como ministro de Seguridad o como director de la policía. Y muchas gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de contestarla con el rigor que se las he contestado. Sí. Voy a mencionar algo. Simmel puso su ministro de Seguridad. Creo que los gringos siempre preguntan por qué era Álvaro Romero, por qué era don Álvaro Romero, y recuerdo que se hacían encuestas y don Álvaro Romero no salía muy bien evaluado. Fue un gran ministro. ¿Ah? Fue buen ministro, sí, fue una buena elección. Sí, correcto, sí. Pero desgraciadamente para él... Fue una buena elección. Al hacer las mediciones salía que la gente... Desgraciadamente para él capturó a Chimirri y de ahí le vino su caída. Exacto. Cuando él captura a Chimirri, bueno, cuando la policía captura a Chimirri, el expresidente Zelaya se encontraba en la cumbre iberoamericana en Santiago de Chile. Y el expresidente se vino, dejó la cumbre y se vino. Y el ministro dijo que el Ministerio Público a él solo le pedía el apoyo para las capturas y que ellos no tenían obligación de preguntarle a quién iban a capturar y que el Ministerio Público tampoco estaba obligado a decirle para dónde se dirigía la misión. Entonces el presidente Zelaya lo ridiculizó públicamente y dijo, ahí está la prensa, y dijo, ¿cómo no vamos a estar mal en seguridad si el ministro no sabe ni dónde está ni para dónde va? Palabras más, palabras menos. Todos los ministros, la costumbre es que les piden la renuncia a final de año, y cuando puso la renuncia se la aceptó en el mes de enero. Así que él cae porque mire, hemos tenido ministros buenos. Yo recuerdo también a Gautama Fonseca cuando anduvo destruyendo las pistas de aterrizaje clandestinas, y eso era el año 2001. O sea, nosotros hay que tener memoria. Este problema del crimen no es de la última década. Yo recuerdo que el abogado Fonseca nos atendió en una entrevista para una investigación que estábamos haciendo para la Oficina de Washington para América Latina sobre la policía, y él nos comentó que el país, si no actuaba, estaban a punto de certificarlo por el tráfico de estupefacientes. Y él asumió la tarea de la destrucción de pistas en Copán, en Lloro, en Colón, que eran las zonas donde en el país no se hablaba del tema, pero los que sabían del tema sabían lo que estaba pasando. Y yo siento que el general Álvaro Romero, eso fue su caída, porque la captura de Chimirri es el 8 o 9 de noviembre, es cuando la cumbre de Iberoamérica se estaba en Santiago de Chile. 2 meses después está fuera del cargo. Sí. Conclusiones, ya nos vamos. Bien. No, Raúl, interesante programa, y creo que sobre todo es fundamental que aquí la sociedad hondureña comprenda que debemos pedirle a los políticos, a esta clase política que esté en el Congreso, que en el Congreso está de todos los partidos políticos. Ya lo mencionó el doctora Julieta Castellanos, quiénes están en el Congreso y quiénes nos deben de responder. Esos partidos políticos deben de estar comprometidos fuertemente a que si van a traer una CICI, bueno, esbocemos y ¿sabe qué es importante? Que lo consulten con todos los sectores, con la academia, que lo consulten con la sociedad civil, con los diferentes sectores del país. ¿Por qué?
porque a veces no solo la visión de ellos es una visión absoluta, y unas leyes que están legitimadas, y sobre todo este tipo de organismos, que hay una presión social, lo sabemos, la sociedad los quiere, deben de estar totalmente vistos con buenos ojos, y no que hagan algo que después tenga vicios de inconstitucionalidad, que después tenga choque con otras leyes y comiencen los problemas como los que hemos visto con anterioridad, como el exabrupto de la amnistía. Entonces, creo que el poder consultar lo que van a hacer, el poder socializarlo y luego que esté legitimado por parte de la sociedad, aprobarlo y enhorabuena. Y esperemos, Raúl, esa misión exploratoria, qué resultados trae, porque no tengo la menor duda que van a salir los obstáculos que existen, y esos obstáculos que están ahí latentes pasan por muchas cosas. Mire, no solo por las leyes que están ahorita obstaculizando, pasa por ese pírrico presupuesto del Ministerio Público que jamás ninguna administración de ningún partido político han querido subir el presupuesto del Ministerio Público de manera considerable, porque esa cantidad de fiscales que hay en el país no puede procesar esa gran cantidad de casos que hay. Solo el índice, solo un tema fundamental, en la impunidad en homicidios, Raúl, antes de la pandemia estaba en 84%. ¿Qué significa? Que de cada 100 homicidios solo 16 llegan a sentencia condenatoria, y eso en pandemia subió. Así que solo ahí nos demuestra, si es un tema de delito contra la vida, integridad corporal de las personas, ya no digamos el tema de corrupción, la gran falencia que hay, y muchos de los casos son porque no tienen el presupuesto debido, y al Poder Judicial jamás le dan el presupuesto constitucional que merece, nunca se lo han dado, bajo excusas, bajo cualquier criterio. Entonces hay que tener un discurso que vaya a la par de acciones y hechos concretos. Eso esperamos, solo así va a haber una comisión que realmente responda a los intereses de la sociedad, y ojalá que no responda a los intereses políticos de cómo la estructuren para que trabaje de esa manera. Gracias, al abogado Kenneth Madrid. ¿Conclusiones, doctora? Bueno, yo creo que el Partido Libre debe estar consciente que tiene 50 diputados y con el Partido Salvador de Honduras llega a 60. Tiene la enorme tarea de tender puentes y de trabajar para que se dé cuenta que le vienen momentos que va a necesitar de mayoría simple y de mayorías calificadas, y que necesita de 6 diputados más para mayoría simple y de 26 diputados para mayoría calificada, y tiene que tender esos puentes. Creo que han demostrado... O sea que va a tener que unirse con liberales o nacionalistas. Va a tener que unirse, y en la medida que sigan con ese estilo de trabajo, lo que hacen es hacer más difícil el trabajo y los consensos. Ellos deben de saber que si no logran esas mayorías, no van a poder cumplirle a la gente con lo que prometieron. Ellos prometieron derogar las sedes, derogar el trabajo por hora, ellos prometieron revisar los contratos de la ENE, ellos prometieron revisar el tema de la explotación minera, y todo está anunciado, y algunos a medio camino y otros han retrocedido. Si ellos no tienen capacidad, ellos no van a poder seguir culpando al gobierno anterior. Ellos son el gobierno actual, ya no son oposición, y por lo tanto su capacidad de cumplir con la oferta electoral. El tema de las mujeres también es un tema importante. Hemos visto cómo en otros problemas la señora presidenta da órdenes, pero en el tema de restablecer el uso de la PAE mandó a la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud ya lo mandó a la Iglesia. Entonces, en este sentido, vamos a ver las mujeres que han sido también buenas luchadoras, a ver cómo entienden estos mensajes. Así que si el Partido Libre no tiene capacidad de tender puentes, no tiene capacidad de resolver sus problemas internos, que son muchos, porque no solamente es la fractura original, sino que es esa potenciación que hay en la calle. La calle no se ha desactivado con el triunfo de Libre, por el contrario, el movimiento, la protesta se ha activado más. Libre tiene que resolver ese problema de su protesta interna para poder cumplir su agenda. Y en ese sentido la tarea es enorme. Yo creo que nosotros le deseamos muchos éxitos a esta gestión. El país está en un nivel realmente extrema de problemas,
problemas económicos profundos, problemas de migración, problemas que se van a venir con la guerra entre Rusia, con la invasión de Rusia, digamos, a Ucrania, y tiene que hacer eso de tender los puentes, pero vemos muy difícil que con la confrontación que tienen puedan después decir, vengan que vamos a negociar. Yo creo que Libre ha demostrado capacidad de lograr sus objetivos. Lo logró cuando pudo incluir a sus miembros en los órganos electorales, lo logró ahora para poder nombrar a la Unidad de Política Limpia y al Tribunal Electoral. Entonces yo creo que así como tiene esa capacidad para sus logros políticos, debe también demostrar la capacidad para sus logros en los consensos, en los temas de gobernabilidad y en las reformas, digamos, legales para combatir la corrupción y en las reformas económicas para la alternabilidad que ellos han planteado. Así que Libre tiene la gran oportunidad de haber llegado al poder. No son mayoría en el Congreso, pero tienen la bancada más grande, la minoría más grande, y eso ya les da una capacidad enorme para poder decir, nada pasa si Libre no lo impulsa, pero también debe estar consciente que no tienen el poder. O sea, que una cosa es que tengan el Ejecutivo, que digamos un amplio mandato para el Ejecutivo, pero el pueblo no les dio el poder en el Congreso. El poder en el Congreso tienen que llegar a las negociaciones que en toda democracia tienen que darse. Acuerdos y consensos. Acuerdos y consensos. Gracias, doctora Julieta Castellanos, el abogado Kenneth Madrid. Gracias, los invito a seguir en Canal 11. Que estén bien.